Escritura esta noche. Y voy a invitarle que vayamos al Salmo 27. Vamos al Salmo 27. Salmo 27. Vamos a leer del verso 1 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Porque durante todo este año, Señor, tu palabra nos ha motivado, tu palabra, Señor, nos ha edificado, tu palabra, Señor, nos ha sostenido. Porque eres bueno, Padre. Porque eres bueno, Señor. Eres nuestra luz y eres nuestra salvación. Háblanos esta noche, Padre. Edifica tu iglesia en el final de los tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero esta noche, hermanos, compartir un poquito acerca de los deseos. No los deseos de la carne, los deseos de manera general. Porque esta es una época donde la gente habla de muchos deseos, ¿sí o no? ¿O no es así? O sea, el saludo, ¿verdad? Ajá, le deseo feliz año. Desde ahí, o sea, la gente habla de deseos todo el tiempo. Y muchos están disponiendo en su corazón qué son las cosas que quieren para el próximo año. Las metas, los planes, ahí van los deseos también. Por eso es que el tema de esta noche es ¿cuál sería tu mejor deseo? Si le preguntaran a usted ahorita, supóngase que se le aparece el ángel del Señor, ¿verdad? Ahorita, así esas apariciones tremendas del Antiguo y Nuevo Testamento, y le dijera, voy a concederte 3 deseos. No estoy diciendo el ángel de la lámpara, ¿verdad? No estoy diciendo el ángel de la lámpara, no. Se le aparece el Señor mismo y le dice, voy a concederte 3 deseos. ¿Qué fuera lo primero que usted pediría? ¿Qué fuera lo segundo y qué fuera lo tercero? Ahorita, usted me imagino que pasaron muchas cosas por su mente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se le vino algo que pedir si se le aparece el Señor, sí o no? No se preocupe, no le voy a preguntar, ya le pregunté a unos hermanos por ahí, hice una encuesta, algunos se me salvaron, no habían venido todavía y los tenía en la lista, pero hice una encuesta por ahí. Y es curioso porque de repente, no les voy a decir tampoco qué me dijeron, no crean, ni a quiénes les pregunté. Pero muchas veces nos dejamos influenciar, la gente responde por la influencia del momento, o la gente responde por la costumbre, o si no, la gente puede también responder por su necesidad. Usted se ha fijado que en ciertos
concursos a veces, algunos de belleza, algunos de rareza también, les preguntan, ¿verdad?, a las candidatas, que ya no se sabe si son candidatas o candidatos, ¿verdad? Así está el mundo, lastimosamente. Pero de repente pasan a la Miss o el miso, no sé, ¿verdad?, y le ponen un micrófono y lo agarran a veces de sorpresa y le dice: si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Y usted ha oído respuestas, ¿va? Si miraba antes esos programas, yo me imagino que ahora ya no los ve. Pero empiezan ahí: yo quisiera que todos los niños de África tuvieran comida. ¿Ha oído usted esa respuesta, verdad? Yo quisiera que el mundo viviera en paz. Esa es la respuesta de la gente muchas veces. Y a veces quien dice que quiere que los niños de África tengan, jamás ha pensado en los niños de África quizás. Y quizás nunca le ha compartido el pan a quien necesita ahí cerquita de su casa. Pero la gente responde, ¿verdad? Responde porque tiene que quedar bien muchas veces. A veces las respuestas son así bien raras. A veces son por costumbre, porque muchas veces la gente responde como lo ideal de la respuesta. No, es que cada vez que me pregunten qué es lo que deseo, yo deseo, ¿verdad?, que todos sean felices y ni ora por ellos quizás. Pero es la costumbre a veces. O si no, de acuerdo a las tradiciones, ¿verdad? Algunos responden igual que una de esas canciones del mundo, ¿verdad? Quieren salud, quieren dinero y quieren amor. Así responde la gente. La gente responde en base a sus necesidades muchas veces. Es más, en la Escritura encontramos por ahí hay un leproso que el Señor le dice: ¿qué quieres? ¿Quieres que te limpies? Sí, yo quiero que tú me limpies. Era su necesidad. Encontramos a un ciego por ahí que le dice también, ¿verdad?, el Señor: ¿y quieres que te sane? Sí, si tú quieres, por favor, porque era su necesidad. Muchas veces, hermanos, respondemos en base a nuestra necesidad o en base a nuestra naturaleza. Si usted va y le pregunta a su mascota que tenga por ahí que qué desea, seguramente si pudiera contestarle le dijera un buen pedazo de carne o de comida, en base a su naturaleza. Lo que pudo haber pasado por nuestra mente es la respuesta en base a nuestra naturaleza. Muchas veces, cuando se le pregunta a la gente direcciona sus respuestas a cosas de acá. Yo quisiera una casa, yo quisiera un buen trabajo. Algunos dicen posiblemente yo quisiera salud. Un par de respuestas de las que escuché fue: yo quisiera que viviéramos en unidad. Está bien. Es una respuesta interesante, agradable y necesaria también. Que todos tengan salud, qué bueno. Alguien me dijo: yo quisiera que todos conocieran de Cristo, qué bueno. Hay muchas cosas que podemos desear. Pero la Escritura, hermanos, que es lo que vamos a compartir esta noche, nos da un ejemplo de cuál debe ser el deseo principal y la búsqueda de todo ser humano. Y hay un ejemplo tremendo y maravilloso en la Escritura. Voy a invitarle que me acompañe a Primeras Reyes, capítulo 3. Algunos ya están pensando en ese pasaje ahorita. Primeras Reyes, capítulo 3. Y este es el hijo de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que expresó el deseo de su corazón a través de muchos salmos que el Espíritu Santo le inspiró a escribir. Que uno de ellos lo hemos compartido esta noche. Hay un momento en que él dice en el verso 4 del Salmo 27 que acabamos de leer: una cosa he demandado a Jehová. Pues una cosa le estoy pidiendo. Una cosa es lo que yo quiero y deseo: estar
¿Qué dice? En la casa de Jehová. Y esto tiene aplicaciones tremendas, porque no es, aunque puede usarse de manera literal, estar en el templo físico, pero realmente el deseo de David era estar en la presencia de Dios. Acuérdese que David pasó momentos y situaciones tremendas. Y quizás uno de los personajes al que el Señor le concedió muchas cosas, muchas. Porque a través de la historia nosotros vemos personajes que doblaron sus rodillas, pidieron cosas al Señor y el Señor les respondió. Y hay un factor común en todos ellos. Todos ellos eran hombres temerosos de Dios. Todos ellos eran hombres y mujeres temerosos de Dios. Y mire el ejemplo que encontramos en el capítulo 3 de Reyes. Salomón. Cuando leemos este pasaje, y no voy a leerlo completo, pero sí tenga por ahí algunos versos que voy a mencionar. El 3 de manera particular. Mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos, en los estatutos de su palabra, en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Acuérdese que cuando David estaba por morir, una de las cosas que le recomendó fue esa: que se mantuviera firme, que guardara la palabra del Señor. Y curiosamente este versículo comienza: mas Salomón amó a Jehová. Oiga bien. Luego, más adelante, en el verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué es lo que había pedido Salomón? Da pues a tu siervo, verso 9, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hoy sí, verso 10, me adelanté un poquito. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste, oiga bien, para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos. Mire el listado, pequeño pero significativo. Se le apareció el Señor en sueño y le dice: ¿qué es lo que quieres? Y él pidió entendimiento, sabiduría. Eso fue lo que Salomón pidió, porque Salomón sabía, aparte de la responsabilidad que estaba asumiendo, sabía que no era fácil. Pero él era un hombre también que amaba a Dios. Y por eso el deseo del corazón de él, el primer deseo, y la respuesta inmediata fue esa: pedimos de acuerdo a nuestras necesidades, pero también pedimos de acuerdo a nuestra naturaleza. Cuando se ponen esos ejemplos en el mundo, ay, si te apareciera un genio de la lámpara Aladino, ahí maravillosa, ¿qué le pedirías? Yo le pediría no sé qué, 100 millones de dólares, 100 millones de casas, 100. O sea, la gente, y algunos pues que son así como más recatados, yo le pediría salud. Y no es malo, o sea, uno le pide al Señor cosas como esas, ¿verdad? O sea, no es malo que usted le diga al Señor: ayúdame, prospérame, dame un buen trabajo, dame salud, no es malo. Lo que pasa es que hay un orden que muestra cuáles son nuestras prioridades, y en base a eso también muchas veces nuestras respuestas. Hay un momento en la escritura ahí que el apóstol Santiago, capítulo 4, verso 3, él dice: ustedes saben, no han recibido, ustedes lo que pasa, que el problema que tienen es que solo piden cosas para ustedes. Para ustedes, así, claramente para sus deseos. Por eso es que no han recibido.
Y hay un momento en que el mismo Jesús les dice por allá en el Evangelio de Juan, si usted lo busca después, capítulo 16, verso 4, pidan, pero pídanlo en mi nombre. O sea, si usted está pidiendo algo en el nombre de Jesús, es porque está tomando a Jesús en cuenta. Entonces, hermanos, muchas veces el deseo de nuestro corazón dista de la voluntad de Dios, dista del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque pedimos de acuerdo a nuestra naturaleza, nuestros deseos. Y digo, no es malo, claro que no. De hecho, para eso es en parte la oración, para expresar al Señor nuestras necesidades. Ahora, el creyente, hermano, debe aprender a dirigir o a direccionar su vida, sus deseos, sus planes a la voluntad de Dios. Pero esto es intencional también. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33, usted va a encontrar ahí, diría yo, una de las promesas más grandes y maravillosas, pero también de las directrices que para nosotros no debería ser opcional buscar, sino que por nuestra naturaleza deberíamos actuar de esa manera. Y el Señor Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El deseo de nuestro corazón, hermano, debe tener tres cosas, debe ser parte de tres cosas. El primero de ellos debe llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Oiga bien. Y ahí es donde yo de repente me detenía y pensaba que mis deseos realmente están contemplados dentro de la voluntad de Dios. Tenía una conversación con mi hijo antes del culto, y compartíamos acerca de que muchas veces nosotros decimos, sí, yo deseo que el evangelio llegue a todos, y no es malo, pero nosotros deberíamos primero desear, oiga bien, la obra de Dios en nosotros. Sí, primero porque es parte del reconocimiento de nuestra condición. Decíamos el día de ayer en el estudio bíblico que una de las cosas que tiene que caracterizar al cristiano es la humildad. Y desde el momento que usted reconoce que usted es el primero, porque yo soy el primero en necesitar de la obra de Dios en mi vida, usted está siendo humilde. Y no está haciendo o dando lo que pudiesen parecer respuestas tradicionales, ¿verdad? O incluso hasta religiosas. ¿Y cuál es tu deseo? Y usted tiene que saber que lo primero es que Dios obre en su vida. ¿Cuál es el deseo de su corazón para este año? Lo primero debería ser el hacer la voluntad de Dios. Y si en alguna medida de repente erramos en eso, por ahí nuestra hermana Mayra leía un versículo a la hora de que se le mencionó, que es el Salmo, ¿qué? 139, 23 y 24, en donde el salmista claramente le dice al Señor, ¿sabes qué? Examíname, por favor, examíname y mira si hay en mí camino de perversidad. Porque, hermanos, nosotros podemos en algún momento creer que estamos haciendo bien las cosas. Es bíblico. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿verdad? Pero su fin es de muerte.
Entonces, el deseo del corazón del salmista en ese momento es: yo no quiero equivocarme, yo no quiero hacer nada que vaya en contra de tu voluntad. Examíname, Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos? Y hoy es una buena noche, porque no es que estemos, hermano, la gente acostumbra hoy decir que es el fin de año. Sí, es un ciclo de tiempo, claro, es una tradición. Volvemos a cero. Pues ni tan a cero, le voy a ser honesto, porque usted no puede borrar todo lo que pasó este año. La gente dice: hay una página nueva. Sí, posiblemente una página. Todos los días son una página en teoría en blanco, pero el libro es el mismo, es el libro de su vida. Pero posiblemente, por ser un periodo de tiempo nuevo, usted pueda proponerse o disponer en su corazón nuevos deseos también. Debemos desear hacer la voluntad del Señor. Debemos desear también vivir en santidad. Mire qué tremendo. Porque muchas veces, hermanos, lo menos que examinamos es nuestra vida. Sí. Yo creo y pienso, y de hecho es la aplicación para mi vida. Yo lo primero que examino es mi vida. Porque al final hay una cuenta personal mía con el Señor. Claro, oro por mi familia, oro por mis hijos, tengo deseos buenos para mi familia, para este año que el Señor va a agregar 2 nuevos miembros a la familia. Qué bendición para nosotros. Oro por la iglesia. Pero yo tengo una cuenta personal también, de la que depende todo lo demás. Y si no soy ejemplo, y no es fácil, no estoy haciendo nada. Por eso debo acercar mi vida a esa vida en santidad que el Señor espera. Dice el Señor: yo los llamé, los busqué, los elegí para que ustedes sean un pueblo santo. ¿Cuál es el testimonio que nosotros damos de manera personal? Que el segundo deseo de nuestro corazón, hermano, sea vivir en santidad. El primero, hacer la voluntad del Señor. Y el tercer propósito, ser usados por el Señor. Pensando en las lecturas que hemos tenido en los últimos 3 cultos. Viernes 24, domingo 26. De los últimos 2 cultos, que compartíamos el contexto del nacimiento de Jesús. Hay un ejemplo tremendo ahí, que es el de María. Cuando el ángel se le aparece a María y le habla, ella al final, ahí hay una frase clave tremenda. Ella dice: hágase con tu sierva conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, le decimos al Señor: Señor, haz conmigo conforme a tu palabra? Hay un himno que a Sonia le gustaba mucho, y es un himno que se llama Usa mi vida, y ella lo cantó muchas veces, y ese himno dice: usa mi vida, Señor, usa mi vida. ¿Cuántas veces, hermanos, realmente nosotros tenemos el deseo? ¿Qué tanto estamos siendo parte activa de la vida de esta es la iglesia, hermanos? Esta es la iglesia, no la estructura. Vamos a pintar la iglesia y todos pintados de amarillo. No, las paredes, vamos a pintar el templo. ¿Qué tanto estamos siendo parte de la vida y la experiencia de la iglesia?
El salmista, y llego y regreso al salmo que leíamos, tenía un anhelo, tenía un deseo para todos los días, y era sentirse en la presencia del Señor. Yo tengo muy buenos deseos para usted esta noche, muchos. Pero los 3 deseos que encuentro revelados en la palabra del Señor esta noche para nosotros son estos: que su corazón, que mi corazón desee hacer la voluntad del Señor. Que su corazón y mi corazón desee ser usado por el Señor. Que mi corazón y su corazón desee vivir en santidad. Y yo le puedo asegurar que usted va a entender muchas cosas. Y le puedo garantizar, porque la palabra del Señor así lo dice, que todo lo demás que Dios considere conforme a su santa voluntad que usted necesite, Él se lo va a dar por añadidura. Salomón le dijo al Señor: dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Dame sabiduría. Y yo pensaba, y yo me ponía en el lugar de Salomón. Si a mí como padre me dijeran: pide, ahorita que te casaste y tenés 5 hijos y tu esposa, y bueno, solo tengo 3, perdón, dos hijas, ¿verdad?, que se han adaptado. Pero ¿qué quiero yo para dirigir a esta familia? Señor, dame 3 carros, uno para cada familia, 3 casas, 3 cuentas del banco, una para cada familia. Dame salud para las 3 familias. Está bien. Salomón pudo haber pedido, si él estaba al frente de la nación que Dios había escogido, pero no le pidió cosas materiales para sentirse más fuerte y seguro, como mucha gente siente seguridad con las cosas materiales, no, que le pidió lo único que necesitaba, y era sabiduría. El principio de la sabiduría, si usted tiene eso, lo tiene todo. Y más adelante dice que a Dios le agradó lo que Salomón había pedido y le dio. Fíjese que Salomón fue el hombre más rico que ha existido. Pues esta noche yo: Señor, dame sabiduría para hacer. No, pero sí pídale sabiduría al Señor, porque aquel que le pide sabiduría al Señor, Él se la da de manera que le sobreabunde. Y lo demás, hermanos, va a venir por añadidura. Siempre llega por añadidura, hermanos, siempre. Porque Dios es fiel con su palabra, con sus promesas, para con sus hijos. Que el deseo de nuestro corazón, hermanos, para este año sea acercarnos más al Señor, más a su voluntad, más a la santidad, más a ser instrumentos de Él. Lo demás va a venir como algo añadido. Y luego vamos a poder darnos cuenta que la palabra del Señor es verdadera. Que todo lo demás, los demás deseos que no están fuera de lo que el Señor nos permite pedir, como salud para la familia, trabajo y todo eso, también sean añadidos. Y que nada de esos deseos adicionales que le estamos pidiendo al Señor pueda estorbar, interrumpir, interferir, incluso romper nuestra relación con el Señor. Que todo lo que pidamos sea conforme a su voluntad.
y el deseo de mi corazón, el de mi familia, hermanos, es que el Señor les continúe bendiciendo de manera especial. Vamos a ponernos sobre nuestros pies esta noche. Vamos